Hola, muy buenos días. Soy Luis Barbudo Salepe y el día de hoy pues voy a hacer un barboanálisis muy interesante sobre, bueno, un tema que pasa mucho en Colombia, en América Latina, que es sobre el tema de la formalidad laboral. Formalidad laboral, si es necesario, más que todo, si se puede flexibilizar o no es necesario flexibilizar el mercado laboral para tener resultados esperados en Colombia y en América Latina. Realmente, bueno, todos los años pues se escucha ese debate sobre si el salario mínimo, el desempleo, la informalidad, que todos siguen descontrolados, de que de que no mejora realmente. Y la verdad es que para mí se pueden obtener mejores dinámicas económicas, laborales, flexibilizando el mercado laboral. Esa es mi opinión como tal. O sea, algunos pues realmente tengan, perdón, una dinámica diferente, o sea, una opinión diferente por temas políticos, por temas sociales, pero a mi concepto y por lo que se ha visto pues en países desarrollados creo que es una alternativa interesante. Precisamente fomentando un salario mínimo por departamentos. Creo que ese es lo que yo como tal he pensado, he leído y es lo que yo podría aportarle como propuesta a la economía del país. Por ejemplo, el costo de vida en Bogotá, que es la ciudad más grande, más desarrollada del país, pues es muy diferente al del Chocó o al de La Guajira. Es realmente muy diferente, o sea, el estilo de vida es mucho más caro en Bogotá que en el Chocó. Así de sencillo, por la cantidad de ofertas, servicios que se pueden obtener en esas ciudades grandes. Entonces, para mí precisamente, hoy en día el salario es de 1 millón de pesos, un salario que bueno, ya se están viendo precisamente cómo las alzas anuales pues están precisamente acabando mucho con ese poder adquisitivo de las personas, pero bueno. Sin embargo, la informalidad en Bogotá pues es de menos de un 50%, o sea, realmente es del 45-50%, y en el Chocó es de más del 70%, es de las más altas del país. O sea, es muy difícil con las condiciones estables, estáticas que hay actualmente, que se puedan generar mayor oferta laboral legal, formal, en estas ciudades o departamentos pobres. Y por eso, para mí, mi propuesta precisamente sería que existe un salario mínimo diferencial de 1 millón de pesos y que en los departamentos pobres sea de un 20% menos. Sea de un 20% menor, o sea, de unos 800.000 pesos. Esa es mi propuesta, o sea, y por lo menos escucho la primero antes de por lo menos exaltarte o algo por el estilo. Este, de esta forma, pues se crearía un incentivo para que las empresas se trasladen a estas zonas apartadas y generen empleos formales. ¿Ok? De esta forma también se disminuye la informalidad. Porque se hace más barato para las empresas contratar empleados. Hay que recordar que en Colombia precisamente el empleo lo producen el 90% de las empresas que son pymes. El 65% de los empleos lo producen las pymes en Colombia. Entonces, que son la panadería, la tienda, la peluquería, en fin, todo ese tipo de empresas de tu bar, todas esas son pymes. Y precisamente si acá tienen problemas en ciudades grandes, ahora imagínate cómo será contratar de forma legal, formal, precisamente donde el tipo de productividad es bastante menor en zonas como Chocó, en zonas como La Guajira. Entonces esa es mi propuesta, porque de esa forma se alentaría precisamente a disminuir la informalidad y precisamente a fomentar lo que es el trabajo formal, que pague pensiones, cesantías, salud y todo eso. Para mí eso sería fundamental, sería realmente algo importante en Colombia. Bueno, de esta forma pues se generaría una dinámica laboral bastante interesante. Situación que hoy en día se vive en los países desarrollados. Acá pues se habla mucho de países desarrollados, se trata de copiar mucho de lo que los países desarrollados hacen, pero realmente, o sea, para los grupos progresistas, para cosas que no son más que todo populismo progresista como tal. O sea, pues desarrollo no es marihuana, desarrollo no es asesinar a un bebé en la barriga. Desarrollo es precisamente mejorar las condiciones socioeconómicas de la población a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y flexibilizando, en mi opinión, flexibilizando el mercado laboral tal cual como estos países desarrollados lo hacen y tienen éxito en sus sistemas de productividad en economía, pues creo que es una solución realmente bastante interesante para aportar, para hacer. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, tenemos acá unos datos que me puse a averiguar.
En Estados Unidos, el salario federal, o sea, en los estados, pues, bueno, como se maneja ya en los estados federales, es de $15 la hora. $15. En el estado de California es de $14 la hora. En los estados pobres de Estados Unidos es de $7,25 la hora. Y en Arizona es de $12. Entonces fíjense cómo estos salarios precisamente varían dependiendo de la productividad del estado, dependiendo de qué tan competitivo sea, dependiendo de qué tanto pues le convenga, si quieren fomentar como tal el empleo formal, si tienen tasas inmigrantes altas, pues el tipo de productos que produce el estado. Entonces varía mucho dependiendo del estado. Y eso le ha generado a cabo todos esos estados dinámicas económicas, dinámicas de productividad realmente interesantes, algunos para mejor, otros para no tanto mejor. ¿Ok? En Japón, en Tokio, que es la gran capital, el salario es de $9,97 la hora, y en las otras provincias, las que no son que no tan grandes, tan masivas, es de $7,56 la hora. Entonces fíjense que realmente no es algo nuevo, no es algo super wow, super novedoso, es algo que ya se aplica en los países desarrollados, en los países donde tú lo más probable es que quieras trabajar, y si llegas allá vas a encontrar ese tipo de tarifas de salarios precisamente basándose en el lugar donde tú estés. Entonces eso es lo que quiero como tal yo, pues hacer esa propuesta, mi idea, mi pensamiento, ¿ok? Otra medida para lo que es el aumento de la productividad es lo que es el impuesto del IVA. El impuesto del IVA es un impuesto realmente directo, se aplica pues a todas las personas, sean ricas o sean pobres, afecta mucho más a las personas que pueden ir con ingresos bajos, y por eso creo yo que también debería hacerse diferencial para lo que son los departamentos. Actualmente en el país del 19%, yo propondría precisamente para los departamentos pobres un IVA de un 14%, o sea 5 puntos menos. De esta forma pues se genera también, como dije, se genera una dinámica de consumo, una dinámica económica pues muy interesante y muy buena. Además que esto genera otro efecto positivo que es que disminuye lo que es el tema del contrabando. En estos lugares, por ser tan alejados, donde el Estado colombiano nunca ha hecho presencia, el tema del contrabando es muy muy fuerte y controla pues gran parte de la economía. Entonces con un IVA pues un poco más bajo en estas zonas pobres, en estas zonas pues más alejadas, se desincentivaría pues esa compra a contrabando y más productos legales, lo cual pues beneficiaría pues al fisco colombiano y claramente a todas las políticas sociales de redistribución y bueno, todo eso. Entonces pienso que eso sería muy importante, sería necesario para hacer, además que las empresas nacionales pues tendrían incentivos precisamente para trasladarse a esas zonas apartadas. Hoy en día para un banco, para un supermercado, pues Bogotá pues tiene el gran beneficio porque es la ciudad más grande, es la más productiva, pero otras ciudades de la periferia, otros departamentos no tendrían ese incentivo precisamente por los costos que no se verían recompensados por sus temas de los ingresos en temas de ventas. Con este tipo de medidas donde paguen un salario mínimo un poco menor, se les haría mucho más fácil pues llegar a esos lugares, y claramente con un IVA un poco más bajo pues la población pues consumiría mucho más productos de estas empresas legales precisamente que trabajan pues con todas las normas de la ley. Entonces realmente creo que es importante hacer esto. Entonces te hago la pregunta, ¿en serio tú crees que se mejorará el desempleo y la informalidad tal cual como está, teniendo las condiciones actuales tan rígidas, donde siempre pues se va a ver beneficiado a Bogotá y para siempre va a estar precisamente rezagado lo del resto de la periferia del país? ¿En serio cree que con estas medidas actuales pues el sistema laboral, la productividad y la generación de empleo que prometen los políticos pues va a cambiar? Y entonces, ahora, si no funcionan estas propuestas, porque pueden funcionar, pueden que no funcionen, se pueden echar para atrás. Nosotros debemos entender que la política pública no es eterna, o sea, no se aplique y que ya a partir de ahí no se vuelva a mover, no, o sea, lo contrario. Hay que probar nuevas opciones para lograr un punto de beneficio. Entonces es fundamental, pues se puede hacer un plan piloto en un departamento, se puede hacer por un rango de tiempo, unos 2 años, y precisamente ver cuáles son los efectos, si son positivos, si son negativos, qué se le puede quitar o qué se le puede agregar. Realmente es importante que el Estado, pues los estados precisamente comiencen a generar nuevas opciones precisamente para lograr mejores beneficios. Y es que ese es el problema, que
estas medidas tienen un costo político y los políticos pues actúan a corto plazo. Su tiempo de acción es de 4 años. Entonces lo que ellos quieren es hacer las cosas más inmediatas posibles precisamente para generar réditos políticos, así sea en el corto plazo y que nunca logren mejorarse a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que queremos, esto es lo que yo propongo, con base a lo que he leído. Los invito pues a que me sigan, a que opinen respetuosamente, a que me digan pues qué más les puede gustar. Muchísimas gracias, espero que pasen muy buen día, feliz año. Y esto es un barbo análisis sobre el tema de lo que es el empleo y todo eso. Muchas gracias.